Vamos a dar tiempo a que inicie el live. Sí, vamos a dar tiempo, un poquito de tiempo para que inicie este live, claro que sí. Un poquito, a ver, estamos probando ahí audio. Según yo, el audio se escucha perfecto. Vamos a ver, vamos a empezar. Vamos a jugar Spider-Man 1 mientras escuchamos relatos de terror. Eso sí. Vamos a esperar un poquito más nada más. Vamos a ver. Vamos a empezar a escuchar algunos relatitos. Bienvenidos también a los que vengan llegando de este ladito. Vámonos con esto. Llevo Mientras, casi vamos 10 años Spider-Man 1. siendo paramédico en la ciudad de Tijuana. En todos estos años en mi trabajo he pasado por cosas difíciles de ver. Lo que les contaré en esta historia es a mi parecer la más tétrica que he vivido hasta ahora. Una tarde recibimos una llamada de emergencia. Nos solicitaban una casa a las afueras de la ciudad. Un joven había llamado a emergencia solicitando de inmediato una ambulancia. Sus padres no reaccionaban. No dio más detalles. Solo pidió por favor que nos diéramos prisa. Y así lo hicimos. El compañero condujo lo más rápido que pudo. En menos de 15 minutos ya estábamos allí. Llegamos y era un desastre. Era una casa muy vieja y en mal estado. Había todo tipo de cosas chatarra, como partes de coches viejos y cosas así en el patio. Nosotros llamamos a la puerta y nos abrió el joven. Estaba temblando y muy desconcertado. Al verlo yo me di cuenta en el segundo uno que algo no andaba bien con él. Se actuaba sumamente extraño. Mi compañero le preguntó que dónde estaban sus padres para entrar de inmediato a asistirnos. El joven no reaccionaba. Se nos quedaba viendo como una mirada perdida. Cabe mencionar que su aspecto también era muy desagradable. Traía ropa muy sucia y el lugar olía muy mal. Desde que abrió la puerta, el joven, lejos de decirnos dónde se encontraban sus padres, dijo: quiero que se los lleven. Me van a dejar solo. Una voz temblorosa. Le respondí que debíamos actuar rápido para poder salvarlos. Nos dijera dónde estaban para poder hacer algo por ellos. El joven apuntó con su mano hacia las escaleras, dándonos a entender que se encontraban en el segundo piso. Así que de inmediato subimos con el botiquín de primeros auxilios. Cuando llegamos a la parte de arriba, el olor era insoportable. Casi me vomito, pero hice todo mi esfuerzo para aguantarme. Cuando llegamos a la primera habitación, yo abrí la puerta y vi la escena más tétrica, perturbadora que he visto en toda mi vida. En un sillón estaba sentado lo que parecía el cadáver de un hombre mayor. El estado de descomposición era tan avanzado que se le podían ver sus huesos. En las manos tenía un periódico y sus lentes puestos. Si alguien después de fallecido era acomodado en esa posición, y al voltear al otro lado de la habitación estaba otro cuerpo. Era un cuerpo femenino sentado en la orilla de la cama, pata de dormir y viendo hacia la televisión que se encontraba prendida, sin transmisión. Estaba en el mismo estado que el del señor. Nuestra impresión fue tan grande que mi compañero salió corriendo del lugar. Me quedé observando la escena, pues era tanta mi impresión que no pude ni moverme. Aquello parecía
parecía una escena de película de terror. Cuando por fin pude reaccionar, bajé corriendo las escaleras, pero allí en la puerta se encontraba el joven, viéndome muy asustado y con una cara de angustia, también muy desorientado. Era obvio que el chico no estaba bien de sus facultades mentales. Era obvio también que él había hecho todo eso con los cuerpos de sus padres. Yo lo veía con temor cuando me preguntó, ¿dónde están mis padres? Yo no supe qué responderle. Le contesté que ya vendría la ayuda y salí corriendo de esa casa. A ver, vamos a empezar. Son relatos paranormales de paramédicos de un canal que se llama Glen Sector Terror. Aquí acude el paramédico a una llamada, al parecer de alguien que no está bien de sus facultades mentales, entran al segundo piso y encuentran pues una escena algo desagradable con los padres. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Para cuando llegué a la ambulancia, mis compañeros ya habían llamado a la policía. Tardó muy poco tiempo en llegar. Los oficiales ya estaban al tanto de lo sucedido, así que entraron de inmediato. Llegaron los peritos y algunos reporteros y solo vimos que sacaron al joven esposado y lo subieron a la patrulla. Después de eso nosotros nos retiramos, pues no había nada que nosotros pudiéramos hacer. A los pocos días nos enteramos de que el chico padecía de esquizofrenia, que él les había quitado la vida a sus padres semanas atrás. Decía que una voz en su cabeza le había ordenado hacerlo, pero que él creía que seguían con vida. Por eso los bañaba y los vestía todos los días. Los colocaba en la mesa para que comieran con él. Y a la hora de dormir los arropaba y les prendía el televisor. Su enfermedad era muy grave. No entiendo por qué nos tocó a nosotros hacer ese descubrimiento. Hasta la fecha sigo teniendo traumas que siento que nunca voy a superar. Gracias por escucharme. Me llamo Joaquín. No sé por qué lo pusieron aquí como relato paranormal. Realmente no tuvo nada de paranormal. Sí es cierto que muchas veces el terror puede ser más que nada sobre los humanos, como bien de repente dicen por ahí los viejitos, ¿no? Tienen más miedo a los vivos que a los muertos. Pero esta historia sí, de plano no tuvo nada de paranormal. Vamos a ver cómo se desarrolla una segunda historia. Y soy paramédico desde hace años en el Estado de México. A lo largo de mi carrera me han sucedido varios acontecimientos extraños. Y bueno, es que uno nunca termina de acostumbrarse a ver a personas heridas o en muy malas condiciones. El trabajo de por sí ya es difícil, pero a veces suceden cosas extrañas que lo hacen aún más turbio. Esto me pasó hace muy poco y aún se me dificulta contarlo. Una noche recibimos una llamada de emergencia. Hubo un aparatoso accidente en una avenida y nosotros acudimos lo más rápido posible como de costumbre. Al llegar vimos un carro estrellado en un árbol. Toda la parte de enfrente del coche estaba destrozada. Al parecer un neumático había reventado y el carro perdió el control. En el lugar solo se encontraba una patrulla de tránsito. Nosotros fuimos la primera ambulancia en llegar. Los oficiales nos comentaron que no pudieron ver quién venía conduciendo o si venía alguien más en el copiloto. Pues como ya dije, la parte de enfrente era pérdida total. Nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo y nos dimos cuenta que en el coche venían dos personas, un hombre y una mujer. El hombre estaba reconocible. No quiero entrar en detalles por respeto a las víctimas. Va, vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Comienza pues una llamada a lo mejor para un día cualquiera de paramédicos. Tienen que atender un accidente en carretera en el cual el carro pues queda destrozado en la parte de enfrente. Al parecer viene una pareja. Ya llegan a la escena. Ven, ahorita nos describieron cómo va pues el conductor, que es el hombre. Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Igual también pues les mandamos un saludo a Ivy Hernández, a MJR Ramírez Escarmeji y a Ani Hernández. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Pero aquella escena era muy perturbadora, aún para nosotros teniendo experiencia en esas cosas. Ambas personas perdieron la vida. Primero sacamos a la mujer y después solicitamos ayuda para poder sacar los restos del hombre, pues necesitábamos herramienta para poder hacerlo. Después se hizo el levantamiento de los cuerpos y llegó la grúa para recoger el coche. Pero cuando ya íbamos en la ambulancia, un compañero me enseñó algo que me dejó helado, algo que había sacado debajo del asiento del conductor de aquel auto. Era un muñeco extraño,
hecho de tela y adentro traía lo que parecía un animal muerto, pues olía muy mal. Decidimos abrirlo ahí en la ambulancia con nuestros guantes y lo que había dentro era una rata sin piel. Era realmente asqueroso, pero lo más perturbador era que dentro de la rata había un papel dentro de una bolsa de plástico. Sacamos muy cuidadosamente el papel y ahí estaba escrito lo siguiente: Carlos, condeno a ti y a tu nueva mujer por haberme hecho tanto daño, por abandonarme para irte con esa maldita. Van a pagarlo muy caro, con la muerte. Abajo de ese escrito venían letras como en otro idioma y dos pequeñas fotos de las víctimas. Mis compañeros y yo nos quedamos paralizados, viéndonos los unos a los otros, pues era obvio que se trataba de brujería. La expareja del conductor había provocado aquel aparatoso accidente. No había duda. De inmediato llamamos a la policía para entregarles aquello, pero nunca pudieron hacer nada contra la expareja del conductor, pues eso no era una prueba contundente de que ella hubiera sido la culpable. Para la ley eso no era nada. Sin duda en este mundo existen personas muy malas. La mujer logró su cometido en contra de esas pobres personas y ella salió victoriosa, pues sigue libre por las calles y quién sabe a cuántas más personas les habrá hecho daño por esas porquerías. Gracias por compartir mi historia. Ok, esta historia se llamó Vudú. Oye, estuvo bien, está chiquita, pero consistente, me gustó. El giro de trama estuvo bastante interesante. Acuden pues finalmente pues los paramédicos a ver cómo está en el cuerpo de las dos personas. La primera persona que es el pasajero irreconocible, la segunda persona que es la mujer con la que era su acompañante. Uno pudiera haber pensado que era su esposa, pero no, después empiezan a checar que han sido al parecer, coincidencia o no, víctimas de un pues de un trabajo de brujería, ¿no? De un trabajo de brujería, el cómo lo están haciendo, pues me recuerda muchos, de repente que videos que encuentra uno ahí en TikTok que te empiezan a decir cómo poder hacerle daño o cómo regresar el daño a esa persona que, pues que también te ha herido, en el cómo están los nombres escritos, incluso la petición o lo que quieren que les pase a estas personas, escrito en un papel y dentro de un animal, pues ya sin vida, bastante turbio. Híjole, eh, lo que se me hace curioso es si de repente estos mismos paramédicos pues tienen que hacerse alguna limpia de energías o algo así para, porque pues tocan estas cosas y muchos manejadores de energía también te dicen, no toques estas cosas, no toques estas cosas que son trabajos de brujería, porque también esas energías se te pueden transmitir a ti. Muchas gracias a Belis Gaming que nos anda por acá dando, muchas gracias también al primo Eddie, que nos andan viendo y que nos andan dando tap tap. Saludos al Sucio Dan 89. Qué chido que tenés por aquí al Sucio Dan. Vámonos con la tercera historia, seguimos jugando Spider-Man 1 del PlayStation 1, juegos de hace poquito. A veces las historias que más nos dejan marcados no son de terror, sino de profunda tristeza. Yo trabajo como paramédico desde hace algunos años. Es una labor dura, pero es que le crecemos con amor. No es algo tan malo, aunque a lo largo de los años laborales me han sucedido cosas extrañas y muy tristes también. Esta historia que les voy a contar. Recuerdo aquel día, era un fin de semana lluvioso y nublado. Compañeros y yo acabábamos de dejar a un enfermo en el hospital. Cuando recibimos la llamada de emergencia, nos necesitaban entrando a la ciudad. Había sucedido un accidente de coche y teníamos que acudir. Nosotros llegamos lo más rápido que pudimos. El coche había chocado con un camión de carga. Había dejado a varios heridos y a una persona difunta que venía en el coche. Nosotros asistimos de inmediato a las personas heridas. Compañeros se llevaron a dos y otra ambulancia se llevó al resto. Pero yo decidí quedarme a ayudar a sacar el cuerpo de la única víctima fallecida. Solo había dos paramédicos más y se necesitaba ayuda. Después de una hora pudimos sacarla y ponerla a disposición de la CEMEFO, quienes tardaron muchísimo en llegar. Nosotros seguíamos ahí cuando llegó una chica como de unos 25 años, llorando desesperada.
preguntando dónde estaba su madre. Nosotros le dijimos que se calmara, que esa información se la darían los oficiales. En eso se acercó uno de ellos y la chica le gritaba preguntándole por su madre. Sabía que estaba viva porque le había enviado un mensaje hace unos 10 minutos y a qué hospital se la habían llevado. El oficial se le quedó viendo sin saber qué responderle. Pues a los que se habían llevado aún con vida al hospital eran todos hombres. La única mujer que venía en el coche era la que había fallecido. Llevaba casi 2 horas sin vida. El oficial le pidió el celular pues quería ver el mensaje. Estaba a su lado, así que alcanzó a leer. El mensaje decía: hija, acabo de tener un accidente, pero no te preocupes, que yo nunca te voy a dejar sola. Te amo, mamá. El mensaje se había enviado hace 16 minutos y la foto en aquella conversación era de la señora que acabábamos de sacar sin vida del coche. Me retiré de ahí de inmediato. Pude soportar ver cómo el policía le daba la mala noticia a la chica, así que solo me retiré junto con los otros 2 paramédicos en la ambulancia. Supe qué pasó con la chica, pero no puedo alcanzar a imaginar su dolor. Lo que no nos explicábamos era cómo la señora le había enviado ese mensaje después de fallecer. Sin duda el amor de una madre es tan grande que puede lograr cosas inimaginables hasta después de la muerte. Les mando un abrazo a todos. Tercer relatito, bueno, este segundo relato realmente paranormal estaba interesante. Igual acuden pues a un llamado de un choque donde pues hubo bastantes personas ahí involucradas en este accidente. Eh, la chica está preguntando que dónde está su mamá, que dónde está su mamá. Los policías se quedan perplejos, todas las personas que se llevan al hospital son hombres y la única persona que habían sacado y sin vida era mujer. Y cuando leen el mensaje y ven la fotografía de quién manda el mensaje, supongo que había sido como por WhatsApp o algo así, eh, era de la persona que había fallecido. Es la mamá de la chica y le mandó mensajes casi imposible porque dices, ya no se encontraba en este plano, ya no estaba con vida. ¿Cómo pasó eso? Son interesantes las formas en cómo últimamente se empiezan a manifestar las actividades paranormales. Triste final de este relato, pero se me hace bastante interesante saber cómo se comienzan a manifestar ahora las actividades paranormales, acorde a cómo también vamos nosotros evolucionando en nuestras formas de vida, de a nuestro día a día. Hace poquito veía pues el video de un trailero que me mandaron, un señor que se llama Alex, que pues él se dedica a andar en carretera y se ve el fantasma pues de un chico joven que lo ves con su sudadera, con sus tenis Jordan y toda la onda y dices, sí, es que sí, o sea, ya no estamos viendo ahora sí que los típicos fantasmas que de época, que del vestido, que el del sombrerote, pues es que la también actividad paranormal, pues que nosotros estamos haciendo finalmente con nuestro día a día, la vamos también en nosotros evolucionando. Vámonos con el último relato de paramédicos de este canal que se llama Legend Sector Terror. Saludos también a los que andan por acá. A Santiux, a Berenice, a Manuel Go y a M. Valdés. Regálenme por ahí pues unos tap ahí en la pantallita. Y gracias por escucharme. Me llamo Hernán. Soy paramédico en la ciudad de Chihuahua. Esta es una de las muchas anécdotas que me han sucedido en esta labor. Recibimos una llamada diciendo que nos solicitaban a las afueras de la ciudad. Teníamos que atender a unas personas que habían tenido un accidente y estaban heridas. Nos dirigimos hacia el lugar y llegando vimos una camioneta que se había salido del camino y se había estrellado con una cerca. Al acercarnos vimos que era una pareja joven. Aún estaba en la camioneta, pues las personas no habían querido sacarlos aún porque no querían lastimarlos o provocarles dolor. Así que esperaron a que nosotros llegáramos. La pareja estaba consciente, solo que tenía sus piernas atoradas entre los pedazos de la camioneta. Mis compañeros y yo de inmediato comenzamos a sacarlos, pero yo noté que había una niña pequeña intacta en la parte de atrás, sentada con el cinturón puesto sin ningún rasguño. La niña solo se me quedaba viendo sin decir nada. Tampoco lloraba ni se le veía asustada. Parecía que mis compañeros no la habían visto, pues no la mencionaron ni la volvieron a ver.
Solo se dedicaron a sacar a aquella pareja de la camioneta. Cuando por fin pudieron sacarlos, yo intenté abrir la puerta de atrás para poder sacar a la pequeña mientras le decía, tranquila, todo va a estar bien, te vamos a sacar. Mientras hacía un esfuerzo descomunal para poder abrir la puerta que estaba trabada. En eso se me acerca un compañero y me preguntó qué estaba haciendo. Yo algo molesto le dije, ¿cómo que qué estoy haciendo? Nadie se preocupó por la niña que sigue aquí encerrada y tampoco nadie viene a ayudarme. Él me tomó del hombro y me hizo hacia atrás y me preguntó muy serio, ¿de qué niña hablas? Ahí ya no hay nadie. Yo volteé de inmediato a ver hacia adentro, pero él tenía razón. La camioneta estaba vacía. Ya no estaba aquella pequeña que había visto con el cinturón puesto. Yo estaba muy confundido. No supe qué responderle a mi compañero y él solo me dijo, tranquilo, subamos a la ambulancia. Ya estás cansado. A lo mejor es eso. Al subir a la ambulancia, ahí se encontraba la pareja. Los estaban asistiendo, aunque no tenían heridas graves. Estaban completamente conscientes, solo que muy asustados. Yo no pude evitar preguntarles que si no venía una niña con ellos. Pues es que estaba tan seguro que la había visto allí, y no pude quedarme con esa duda. El hombre volteó a verme con sus ojos llorosos y sacó una foto de su cartera. Me preguntó, ¿era ella? Yo le respondí que sí. Esa era la misma niña que yo había visto. Él y la mujer se soltaron llorando. Todos los veíamos con incertidumbre y no sabíamos qué estaba pasando. Cuando de pronto me dijeron, ella es nuestra hija. Falleció hace unos meses por problemas en su corazón, pero nosotros siempre la sentimos cerca. Y ahora nos damos cuenta que ella siempre está con nosotros, pues no eres el único que la ha visto. Yo no supe qué responder. Todo el equipo estaba muy sorprendido y yo algo arrepentido de haberles preguntado. Solo les dije que lo sentía mucho y preferirme en el copiloto de la ambulancia, pues ya había compañeros atrás que los estaban atendiendo. Una historia muy triste y algo paranormal que me pone a llorar cada vez que la recuerdo. Ahí estuvo un poquito también ese relato. Oye, yo pensé que iban a decir que la niña también había pues dejado este plano ahí, pero no, o sea, fíjate, la niña ya los había estado acompañando desde, pues desde su fallecimiento, bastante interesante. Ay, creo que son historias, ay, que sí marcan mucho a los paramédicos, tienen una labor bastante fuerte, ay, bastante intensa en todas las energías, en todas las cosas que ven, en todos los accidentes, el que tienen que estar pensando y resolviendo en el momento. Ay, fuerte, fuerte, fuerte esta historia. Bastante interesante. Pues también saludos a los que nos vienen por acá, de este lado, viendo a saludos a Lili Recarte, a Liz Barbary, a Claudia Vivaldes, a Mike Alexander 32, a Rindio, a Helva Dax. Saludos a todos ustedes. También ya saben, pues si quieren recomendarme algunos relatos de terror, pueden estarlo haciendo pues por mensaje directo. Con gusto lo estaremos leyendo. De este ladito, seguimos jugando Spider-Man 1. Como ven, ando haciendo corajes un poquito de este lado con el Spider-Man de la Play 1, bastante rico este juego, siempre me gusta estar explorando pues estos juegos de la Play. Vámonos con relatos de carreteras. Vamos a ver. Este es un canal que se llama Mundo Creepy. En diciembre del año pasado viajé junto a mi familia hacia Hidalgo. En el camino, cuando nos encontrábamos pasando por Pachuca, nos detuvimos en una gasolinera, pues mi tío necesitaba ir al baño. Eran las 3 de la madrugada y el lugar estaba bastante desierto. Yo me bajé y me encontré con una señora muy mayor de edad que me pidió que la ayudara para entrar a los sanitarios. Lo hice y también entré para hacer mis necesidades. Al salir, me di cuenta de que no había nadie en el baño, lo que se me hizo extraño, pues nunca la escuché salir. Caminé hacia la tienda que estaba a un lado y le pregunté al cajero si había visto a la señora, pues tampoco vi otros vehículos o personas con quien ella pudiera estar viajando. El chico extrañado me dijo que no había visto a nadie y que de hecho me había visto momentos atrás hablando completamente sola.
pero que asumió que tal vez yo estaba escuchando música o algo así. Esto obviamente me asustó, así que decidí regresar al auto. Rápidamente noté que mi papá se veía extraño y un tanto pálido. Mi mamá me preguntó qué me había dicho la señora y yo solamente respondí que me pidió ayuda y pregunté qué tenía mi papá. En ese momento mi hermano, que estaba en el asiento trasero, dijo, papá dijo que la señora a la que ayudaste era su abuelita. No pude dormir durante 2 días después de esto, pues la abuelita de mi papá había muerto 10 años atrás. Fue enviada por Itzel Humarán. Ok, 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 estuvo chico, pero bueno, bueno. Ay, se me hace también curioso el cómo muchas personas vieron que él estaba hablando solo, pero él estaba hablando realmente con alguien, con un fantasma, con una aparición, como le quieran ustedes llamar. Me recuerda mucho a hace un año, en el año pasado, en el mes de abril, tuve el gusto de que Jonathan Arce y el Grupo Cultural Folgorio nos llevaran a Tenancingo a presentar mi libro de Operación Inmunda. Está ahí en la UAM de Tenancingo. Y la UAM nos puso este hotel porque ellos en ese campus, que de hecho es el campus más grande de la UAM, que le llaman incluso que es la perla de esa universidad, tienen un edificio el cual es un hotel que es administrado por los chicos de administración, ¿no? Es un hotel escuela. Nos dan alojamiento ahí, de hecho mi presentación era un miércoles, a nosotros nos dijeron, llegamos nosotros un martes en la noche, y cuando llego estaba una persona de ahí de Grupo Cultural Folgorio que nos recibe, este Shilo, y le estaba platicando, ¿no? Pues que tengo el programa de terror en corto y que de repente pues me gustan y se me acercan mucho las personas a contarme relatos de terror y me decía, ¿qué crees? Dice, nosotros empezamos a montar la feria del libro aquí el domingo y el campus es muy grande, tienes que caminar, salir del campus y caminar como 15 minutos para encontrar un Oxxo y civilización porque está como que en medio de la nada del pueblito más cercano, está 10 15 minutos caminando. Dice, y aquí pues cierran a las 6, no te dejan ni salir ya ni entrar, nada de las 6. Estamos hablando de la universidad y en domingo, dice, y estamos aquí, dice, varios chicos en la parte de los cuartos viendo hacia el frente, donde hay como una iglesia y hay una explanada muy bonita. Sí, estamos viendo que uno de los muchachos está platique y platique y platique solo. Y cuando le preguntan con quién estaba hablando él cuenta y jura y perjura que estaba hablando con un maestro. Y pues le preguntan a la persona encargada, porque no es como un velador, por así decirlo, un cuidador ahí dentro del campus, que le preguntan, oye, pero pues, ¿con quién estaba hablando? Porque ¿qué maestro es el que se queda aquí o de qué materia imparte? ¿Qué onda? Dice el velador, pues que no hay nadie. Es domingo, no hay maestros en domingo. Dice, y de por sí todos a partir de las 6 aquí se cierra. No hay forma de que alguien estuviera aquí. Y él incluso dio la descripción de cómo era la persona, de cómo estaba vestido y todo, pero todos lo vieron, bueno, los que lo vieron hablando solo realmente. Entonces se me hizo un poquito así asimilar. Y pues esta persona, ¿no? Que realmente estaba hablando con su abuelita, con la mamá de su papá. Bastante interesante. Saludos también a Andy Gómez, a Judith Nopper y a Carly. También recuerden que si les estoy pues haciendo un ratito agradable de este lado, pues también denme corazoncitos ahí. Síganme para que también en este canal pues ustedes estén viendo más contenido de terror en la plataforma que me estén viendo. Pues síganme, suscríbanse, denle like, compartan. Eso me hace un gran parote para seguir creando contenido. Vámonos con esta historia. Seguimos con relatos de carretera, ahora del canal de Mundo Creepy. Mi familia y yo solíamos hacer cada año un viaje por carretera desde la Ciudad de México hasta Mazatlán, en Sinaloa, pues en esa ciudad tenemos parientes a los cuales visitamos en diciembre. En estos recorridos era muy común ver cosas inexplicables y hasta cierto punto paranormales. Sin embargo, ninguna de ellas me llegó a resultar aterradora o perturbadora. Lo curioso es que lo que sí logró dejarme con un muy mal sabor de boca no tuvo nada que ver con fantasmas o cosas de ese tipo. Recuerdo que en uno de esos viajes, cuando ya nos encontrábamos de regreso hacia nuestro hogar,
En un punto de la carretera fuimos alcanzados por una pequeña camioneta del estilo de la de Scooby-Doo, pero en color amarillo y adornada con una gran cantidad de estampas negras con diseños hippies. Este vehículo iba manejado y al parecer lleno de jóvenes que seguramente estaban bajo el influjo del alcohol o alguna otra sustancia, pues iban haciendo muchísimo escándalo y manejando de forma bastante imprudente y a muy alta velocidad. Mi padre, al ver esto, decidió reducir la velocidad, dejando que nos rebasaran por seguridad hasta que los perdimos por completo. Nosotros seguíamos en marcha y varias horas de camino después llegamos a una carretera federal donde había un embotellamiento terrible. El tráfico era demasiado y avanzaba de forma muy lenta. No tuvimos más opción que seguir ahí, moviéndonos de poco en poco, tratando de adivinar la causa de esa lentitud. No tardamos mucho en descubrir, más adelante, que en una zona sin árboles a la orilla de la carretera había dos camionetas, una familiar de color blanco y la amarilla que habíamos visto antes. Ambas habían chocado, estaban totalmente destruidas y rodeadas de cuerpos, los cuales estaban cubiertos con sábanas blancas. De todo el desgarrador panorama, hubo algo que captó mi atención todavía más. Justo al lado del vehículo blanco había alguien tapado con una sábana, de la cual solamente salía su cabello negro y junto a ella un perro, sentado como si le estuviera resguardando. Ambos estaban separados del resto de los cuerpos. Mi familia y yo comenzamos a platicar sobre el suceso y la sorpresa que nos había provocado hasta que llegamos a nuestra casa y retomamos nuestras actividades, dejando a un lado por un momento aquel hecho. Sin embargo, apenas estábamos por descubrir lo más cruel para nosotros del accidente. En los días posteriores regresamos a la escuela y notamos la ausencia de una señora, la cual atendía una pequeña tiendita que estaba cerca, donde mi madre solía comprarnos golosinas y detenerse para platicar con ella. Un día mi mamá decidió preguntar en dónde estaba, a lo que le contaron que días antes había hecho un viaje a Michoacán con su familia para visitar a unos familiares. Lamentablemente, cuando venían de regreso, fueron impactados por una camioneta con estampas negras de símbolos hippies y con varios jóvenes a bordo. Todos perdieron la vida, salvo una pequeña niña y su mascota. Aquello sin duda fue una noticia sumamente impactante y demasiado difícil de asimilar, pues sin saberlo, nosotros fuimos testigos del desastre en el que nuestra amiga y su familia habían perdido la vida. Esto sin duda fue, para mí, mucho más aterrador que cualquier fantasma o espíritu que pudiera haberme topado en ese o cualquier otro viaje. Ok, y entonces vieron prácticamente el accidente. Oye, estuvo bastante bien este relato. Ay, andamos ya con relatos de carretera. Saludos a Mario Madrigal, a TikToker y a Elías Sánchez. Y andamos con relatos de carretera. Los relatos de carretera son bastante intensos, abundantes los relatos de carretera por todo lo que suelen pasar ahí. Carretera de donde tú gustes, ya sea la rumorosa, ya sea la México-Puebla, ya sea la carretera del Sol, sea de Estados Unidos, la 43, lo que tú quieras. Siempre las carreteras tienen mucho de qué hablar, siempre las carreteras manejan muchas energías y esta carretera pues no fue la excepción. Vámonos con el segundo relato de aquí de Mundo Creepy. Desde hace aproximadamente 5 años, tuve que abandonar mi ciudad natal en busca de mejores oportunidades laborales. Afortunadamente para mí, las encontré. Sin embargo, el tener que alejarme de mi pequeño pueblo me fue bastante difícil, pues mi madre se quedó allá, al cuidado de mis hermanos mayores, quienes, aunque la aman con todo su corazón y la cuidan muy bien, no tienen ese lazo especial que yo tengo con ella. Pues a mí, como hermano menor, me tocó pasar una pequeña parte de mi infancia y la mayoría de mi adolescencia con ella solamente, debido a que mi padre perdió la vida en un accidente de carretera cuando yo tenía solamente 10 años. Ese fue sin duda el episodio más triste que he tenido que vivir, pues durante mucho tiempo, el solo hecho de salir a la calle me aterraba, pues temía que me fuera a tocar la misma suerte que a él. Cuando por fin lo logré, fue solo con la finalidad de, como ya mencioné antes, buscar un crecimiento laboral y personal. Aún así nunca me olvidé de mi ciudad natal,
y me formé la costumbre de ir cada 15 días a visitar a mis familiares y amigos que se habían quedado en el lugar. Aquello se volvió casi un ritual para mí. Cada 2 semanas, el viernes por la tarde, preparaba mi coche, cargaba mi celular y emprendía mi viaje de 2 horas por carretera hasta llegar a mi destino, mientras escuchaba música o algún programa en la radio o en mi teléfono, siempre tratando de llegar antes de que la noche me alcanzara, pues por esa parte de la carretera se contaban muchas cosas, desde paranormales hasta peligros totalmente de este mundo. Aún así, hubo una ocasión en la que no pude tomar la carretera tan temprano, pues salí más tarde del trabajo de lo que era habitual, por lo que tuve que tomar la carretera cuando ya la noche estaba bastante avanzada. Mientras manejaba por aquel oscuro camino, iba cantando al ritmo de una playlist que me recordaba bastante a mi padre, pues estaba conformada por el tipo de canciones que a él le gustaban. A cierta altura, vi a un hombre de espaldas caminando por la orilla de la carretera. Pensé en ofrecerle aventón, pues aquel paraje no era nada seguro, pero esa idea se fue durante los instantes siguientes. Cuando ya estaba bastante cerca del sujeto, este corrió hacia el medio de la carretera, provocando que pisara el freno con fuerza y haciendo que mis llantas resbalaran hasta casi atropellarlo. El auto se detuvo y frente a mí, iluminado por los faros de mi coche, estaba un hombre de mediana edad, con la ropa rasgada y el rostro bastante herido y ensangrentado. Lo peor de todo es que ese hombre era mi padre. Me solté a llorar con una mezcla de miedo y tristeza mientras mi padre se desvanecía lentamente frente a mí. Una vez que desapareció por completo, seguí mi camino, con las mejillas inundadas en lágrimas, hasta llegar a la casa de mamá. No le conté lo que sucedió, pues temí que se fuera a alterar o a sentirse mal. Pero aquella ruta y aquel horario se convirtieron en lo habitual hasta el día de hoy, pues es la única forma que me queda de ver a mi padre, al menos por unos segundos más. Ok, a ver, ¿qué harías en ese caso en el que, pues sí, fallece tu familiar, papá, mamá, un familiar cercano, te adaptas a ese nuevo estilo de vida, tratas de superar el dolor y de repente tu rutina te lleva a que cada 15 días se te aparezca? Deja tú lo paranormal en cómo fue la primera ocasión. El impacto emocional que te deja, el impacto emocional que te deja y que lo peor del asunto es que se desvanece frente a ti. Si tuvieras algo que decirle, no sé qué le dirías. Cada quien tiene sus propios sentimientos, sus propias formas de manejar esto o de tratar de resolverlo. Pero lo peor del asunto es que quisieras decir algo y se desvanece frente tuyo. Más que paranormal, es una historia bien triste, bien difícil para la persona que envió ese relato. Híjole, saludos también al TikToker que se anda uniendo, saludos a Jenny, a Fulvio Castro, a LS. Es que no sé, está en japonés eso, no entiendo todavía japonés. Katakana, discúlpame. O es hiragana, no. Vámonos con el siguiente relato. Ya estamos en el minuto 38. Recuerden también pues estar compartiendo, estar dando tap a la pantalla, denle like, todo lo demás. Suscríbanse. Ubicada en West Milford, Nueva Jersey, se trata de la que es considerada como una de las más aterradoras carreteras en todo el país. Su fama se debe a la increíble cantidad de historias que cuentan aquellos lo suficientemente valientes como para llegar a transitarla, en especial por las noches. Una de las razones principales por las que el camino es tan temido es por el hecho de que a su alrededor no hay prácticamente nada. Es decir, la autopista no conecta con otras ni pasa cerca de alguna zona con casas o al menos alguna granja solitaria. Son 16 kilómetros de asfalto que atraviesan un intimidante bosque y nada más. Entre las leyendas urbanas del sitio se encuentra la aparición de un ente conocido como el Chico del Puente. Esta entidad hace su presencia, como su nombre lo indica, en uno de los puentes cercanos a la conocida como la Curva del Muerto,
en donde el niño supuestamente se ahogó tiempo atrás al caer del mismo puente. Se cuenta que si una persona lanza una moneda desde el mismo, ésta saldrá disparada de vuelta hacia arriba, obra del pequeño fantasma. También hay versiones en las que se dice que si la persona se asoma por demasiado tiempo, ésta será arrastrada por el espíritu hacia el agua, desapareciendo para siempre. Además de esto, también existen historias sobre apariciones de autos fantasma, de criaturas deformes o incluso de cultos extraños que se reúnen por la madrugada en medio de la autopista. Sin embargo, de todas ellas, la más aterradora por lejos es aquella leyenda de que algunos asesinos seriales usaban los bosques aledaños para esconder los cuerpos de sus víctimas. Algo que fue tan solo un rumor hasta el año 1983, cuando un ciclista se encontró con el cuerpo en descomposición de Daniel Debner, un criminal local que estaba involucrado en actividades de la mafia. Sin embargo, su deceso no tuvo relación con esto, ya que 3 años después, las autoridades por fin capturaron a su asesino, Richard Kuklinski, The Iceman, quien había intentado congelar el cuerpo de Daniel antes de abandonarlo en el bosque, con la intención de que las autoridades se confundieran sobre su fecha de muerte, algo que finalmente no funcionó y le dio su peculiar apodo. Sin duda, una carretera aterradora, ya sea que creas en lo paranormal o no. ¿Y tú? ¿Te atreverías a recorrerla? Oye, qué chido, leyenda urbana de carretera gringa. Me pareció genial la parte de la del lago en el que avientas una moneda y el niño te la vuelve a regresar hacia arriba. ¿Te imaginarás que eso, que te tuvieras que enfrentar esa situación? Así como cuando de repente, pues de niños creíamos en la fuente de los deseos y que aventabas la moneda y que te la regresen. Cuando se supone que no hay nada ahí que te lo pueda regresar, que no, es más que peces o la vegetación de ahí. Está chido. También se me hizo bastante interesante el relato pues, de este desvivido serial, cómo quiso congelar a su víctima para que no dieran con la fecha real de fallecimiento, pero pues no le salió. Hoy se me hizo bastante bonito este relato. Pues son las 12:09. Saludos a Fan Curseri, saludos a Mari, saludos a Jorge Brado, saludos a Liam. También recuerden, pues, si ustedes me quieren mandar relatos, para que también lo estemos pasando aquí, aquí en este segmento, los pueden también estar mandando, pues, por mensaje directo. Seguimos jugando el Spider-Man de la PlayStation 1. Recuerden también estarse suscribiendo, también recuerden seguirme, darle tap ahí a la página, darle like si estás viendo pues ya el corte del video. Y recuerda pues que también tenemos terror en corto ahorita los miércoles ahí en Megamix Radio. Vámonos con esta. Trabajé en una gasolinera durante algunos meses y durante el turno nocturno me ocurrió algo bastante extraño, que incluso llegué a considerar como una especie de déjà vu, pero que entre más lo pienso, más me doy cuenta de que no era así. Era ya pasada la medianoche, cuando un vehículo pequeño se estacionó en una de las bombas. Yo me acerqué para atenderlo, pero el conductor se bajó. Me pidió que únicamente limpiara el parabrisas y caminó hacia los baños. Hice lo que me pidió y me quedé esperando hasta que el sujeto volvió. Cuando lo hizo, me entregó una propina muy generosa, considerando que solo lavé su parabrisas. Se subió a su auto y se fue de ahí. No pasaron más de 10 minutos cuando de pronto una camioneta grande de color negro se detuvo frente a mí. El tipo bajó la ventana y me preguntó si había visto a una persona, dándome algunas de sus características más notorias, las cuales coincidían a la perfección con las del hombre que atendí momentos atrás. Sin embargo, sentí que tanto el tipo del vehículo como el de la camioneta se veían bastante sospechosos, así que no quise meterme en problemas y simplemente contesté que yo no me acordaba. El hombre me agradeció y se fue, alejándose en la oscuridad de la carretera. Me pareció que todo eso había sido curioso y pensé que el asunto había terminado, pero no me imaginaba lo que iba a suceder después. Pasaron alrededor de 2 horas
y noté que el mismo automóvil se estacionó de nuevo en la bomba. Yo, algo nervioso, me acerqué para ver qué quería, y de pronto el conductor se bajó. Me pidió que limpiara de nuevo el parabrisas y caminó hacia los baños. Me confundió bastante que todas sus acciones parecían ser exactamente iguales que en la ocasión anterior, pues incluso cuando regresó, volvió a darme una propina bastante grande, que era, de hecho, exactamente la misma cantidad que antes, y el tipo simplemente se fue. Obviamente me quedé esperando en los siguientes minutos al sujeto de la camioneta, quien volvió a llegar poco antes de los 10 minutos después. Me hizo las mismas preguntas, le di la misma respuesta y se fue. Parecía una especie muy extraña de déjà vu, o quizá de una broma que me estaban gastando, algo sin duda fuera de lo normal. El problema es que esto se repitió una tercera, luego una cuarta y finalmente una quinta vez. Después de esa última, mi turno estaba por terminar y mi compañera iba a llegar a quedarse a cargo. Al día siguiente, cuando la volví a ver, ella me contó sin que yo mencionara previamente lo ocurrido, que los tipos del auto y de la camioneta volvieron varias veces más, haciendo exactamente lo mismo. Fue algo inusual, algo que bien podría explicarse con el estado mental de las personas, o quizá con una broma, como dije antes, pero siempre queda esa pequeña posibilidad de que se tratase de algo más, esa posibilidad que inquieta bastante. Ay, ok. O sea, llegaban todos los días a una camioneta, le hacían las mismas preguntas, dejaban la misma propina, echaban la misma cantidad de gasolina. Ay, ¿tú te has sentido alguna vez como que has estado en un déjà vu de esa manera? Como que no es lo rutinario, sino que todo pasa de una manera tan exacta muchas veces y ya no es tan normal. ¿Habrá sido algún fallo de realidad o qué onda con esta persona? Saludos a Avi Pragmedadi, saludos a García Rocas, a Yanitzi Stud, a Ney Mora. Vámonos con el siguiente relatito. What's going on? El pasado 24 de diciembre, por la noche, mi mamá, mis hermanas, mis tíos, unos familiares de mi tía y yo nos dirigíamos al rancho de mis abuelos en una camioneta. Para llegar a ese lugar hay que pasar por una carretera que cruza sembradíos y por ahí también hay muchos árboles. Durante un momento del camino, una de las señoras que nos acompañaban preguntó en voz alta, ¿fue mi imaginación o en uno de esos árboles se veía una persona colgada? Me quedé callada, pues no sabía qué responder, ya que yo no estaba prestando atención a la carretera, pero mi madre, momentos después, le contestó, diciendo, yo también lo vi, pero pensé que solo había sido mi imaginación. Esto me puso algo nerviosa y con un poco de miedo, pero decidí no hacer nada y solo seguimos nuestro camino. Volvimos del rancho alrededor de las 2 a.m. y yo me senté del lado de la camioneta donde sabía que podía llegar a ver a aquel supuesto hombre colgado, ya que tenía bastante curiosidad. Después de un largo rato, yo ya había perdido toda la esperanza de verlo, pero mi madre de pronto dijo, por aquí fue donde se vio. Y la otra señora, que también lo había visto, dijo en un tono burlón, ay no, yo ya no voy a voltear. Yo presté más atención al camino, ya que estaba todo bastante oscuro, pues la única luz que se podía ver era la de los rastros que había cerca. Repentinamente pude comprobar con bastante miedo que había en uno de esos árboles una extraña sombra que parecía ser la de un hombre colgado, algo que creo que no podré olvidar jamás. Ahora, cada vez que pasamos por esa zona, prefiero no voltear hacia los lados. Ok, mira, se encontraron, pues a lo mejor la sombra de un hombre colgado que veían en distintas ocasiones y que todavía dejó hasta presencia física de ahí. Estuvo flojito el relato. Mira, quedan los últimos 11 minutos. Yo creo que nos vamos con los últimos dos relatos más. Recuerden también estarme siguiendo pues en esta cuenta donde estés viendo este video. Hay mucho contenido paranormal esta parte, ya sea que pues estemos subiendo el contenido mientras ando jugando
mientras ando jugando en Miedo con Mao, jugamos algún juego de la Play 1 en todo un mes, y aparte pues escuchamos relatos de terror los lunes, los domingos y los martes, o también pues ahí en Rolitas y Relatos todos los lunes y miércoles, donde escuchamos algunas rolitas que ustedes nos piden, y cada tres rolitas pues les ponemos un relato de terror o también terror en corto. Ahorita de momento los miércoles con Jesús Bustamante por Megamix Radio pueden estar ustedes pues encontrando bastante relatos paranormales. Ahí también en terror en corto pues de repente también tenemos invitados, y pues ellos también nos comparten sus relatos de terror. Igual también tenemos ahorita hasta la fecha, creo que son 103 videos paranormales subidos. Eh, Tenemos el catálogo de monstruos, ya son también como 46 monstruos, entonces hay mucho de donde cortar en esta parte del terror. Vámonos con los últimos 10 minutos de este pequeño programa. Esto me sucedió hace unos 2 años. Mi familia y yo salimos a la carretera muy de madrugada para llegar a Oaxaca. Horas después, ya durante la noche, estábamos pasando por una zona donde no había pueblos y el paisaje eran solo pasto seco y una que otra casita abandonada. Yo solo estaba esperando a ver a qué hora nos iban a asaltar o algo así. De un momento a otro, comenzamos a sentir cómo la camioneta empezó a bajar poco a poco la velocidad, hasta que llegó un momento en el que se detuvo por completo. Mi papá, que es un hombre precavido, se bajó de la camioneta para sacar los botes de gasolina que guardaba en la cajuela y así poder seguir. Yo solo me quedé en la ventana, observando hacia la nada, cuando de repente, a lo lejos vi una figura extraña. Cuando esta figura se acercó un poco más, noté que parecía tener forma humana, solo que era demasiado flaco y tenía pelo muy largo, tanto que le cubría la cara. Al ver esto, me quedé paralizada, pero antes de que pudiera hacer algo, la criatura se desvaneció. Gracias a Dios, en ese instante mi papá arrancó y nos fuimos de ese lugar. Jamás le había contado esto a nadie. A veces me pongo a pensar en lo que hubiera pasado si esa cosa hubiera notado que estábamos ahí, o si nos hubiésemos quedado por un tiempo más. Solo espero jamás volverme a encontrar con esa criatura. Historia enviada por Alonso Aparicio. Hace tiempo mi familia y yo fuimos a una cena de la que regresamos bastante tarde. Recuerdo que eran las 11:40 de la noche, más o menos, por lo que mi madre y mi hermana menor estaban profundamente dormidas, a diferencia de mi padre y yo, quien estaba entretenido viendo los pocos autos que iluminaban la oscuridad de la carretera. En cierto punto de nuestro camino, mi padre subió un puente y justo ahí alcanzó a una camioneta que estaba haciendo lo mismo. Esta era algo antigua y se veía muy desgastada. Pero eso no era lo extraño, sino que en la parte trasera, donde debían estar los asientos de los acompañantes, no había ninguno, pero sí había alguien más aparte del chofer. Una chica de unos 17 o 18 años, la cual llevaba un vestido blanco algo ajustado y bastante sucio, al igual que su cabello, que estaba hecho un desastre. Esta joven estaba sentada en el espacio en donde no había asientos. Estuve observándola por un rato, poniendo especial atención en su mirada, la cual parecía expresar una especie de melancolía o tristeza bastante profundas, hasta que se dio cuenta de que la estaba viendo. En ese momento fijó su vista en mí, dejando su rostro completamente inexpresivo. De ser una chica melancólica, se convirtió en cuestión de segundos en una especie de maniquí sin humanidad que me veía fijamente. Lo más raro es que yo me comencé a sentir como en una especie de trance, como si todo pasara más lento mientras seguía viéndola a los ojos. Así estuve durante unos minutos hasta que mi padre comenzó a alejarse de esa camioneta. Entonces, poco a poco, comencé a regresar a la normalidad, mientras la chica se quedaba atrás, no sin retirar su inexpresiva mirada de mí. Una vez que estuvimos lo suficientemente lejos de la joven y la camioneta, pude sentir cómo salí completamente de dicho trance. Pero en ese momento un sentimiento bastante raro me invadió, una especie de tristeza muy profunda que me mantuvo toda la noche con unas ganas horribles de llorar, sin tener ninguna razón.
Ha pasado ya algo de tiempo desde esa experiencia y sigo sin entenderla. Y aunque no sé si todo fue una sugestión mía, las preguntas llegan a montones cada vez que la recuerdo. Saludos a mi querido Diego García, dice, hola mis brujos, muchas gracias por los likes. Oye, estuvo chida. Imagínate que de repente andas así, pues te le quedas viendo a alguien y quién sabe qué onda con esa persona que se queda así como maniquí. Te digo que se me hacen bien chidos los relatos que de repente por ahí andan, ya bueno, en el internet. Se me hacen bien interesantes porque todos siempre hemos tenido alguna experiencia paranormal. Nos vamos ya con el último relato para escuchándolo. Nos vamos con el último relatito escuchándolo y ya ni se me olvidó hasta ponerle pausa. Hasta de repente se me figura este relato como a los que te dicen que luego hay gente rara por ahí en el metro. Por ejemplo, ahí en las brujas, por ejemplo, las brujas del metro olvidé la línea, pero de la línea verde, la que te lleva de Garibaldi a Constitución, y que por ahí por Atlalilco y Iztacalco, de repente se suben hacia una señora, así que tiene una vibra muy extraña. Vámonos con el último relatito. Jerónimo. Hoy en día soy un gran fanático de todo lo relacionado con el terror y las cosas paranormales. Y aunque lo disfruto bastante, la raíz de esta pasión fue bastante aterradora y perturbadora, tanto que hasta el día de hoy me provoca cierta incomodidad el recordarla. Durante mi adolescencia, en la década de los 90, era bastante común que saliera de viaje con mi familia, pues íbamos a visitar por lo menos cada mes a mi abuela paterna, quien vivía en otro estado de nuestro país. Durante estos viajes, mi familia y yo disfrutábamos escuchar el radio y platicar sobre lo que en las emisoras estaban comentando. Una ocasión, mi padre se confió del hecho de que ya conocía bien los tiempos que hacía de camino y salimos más tarde de lo normal de nuestra casa, por lo que a mitad del viaje, la noche nos tomó por sorpresa. Yo, que iba de copiloto, comencé a buscar una estación de radio nueva, tratando de desviar la conversación de los reclamos que mamá le hacía a papá desde el asiento trasero donde ella iba junto a mi hermana. Tras mover la aguja varias veces, encontré una radiodifusora donde había un programa en el que hablaban de temas paranormales. Rápidamente todos, incluido mi papá, que siempre había sido bastante escéptico, pusimos atención y nos sumergimos en la conversación de los locutores, que en ese momento eran las realidades paralelas. Tras 20 minutos de aquella interesante plática, notamos que la señal del radio comenzó a fallar, por lo que algo decepcionados comenzamos a tratar el tema entre nosotros. En eso estábamos cuando un grupo de personas a la orilla de la carretera nos sacó de nuestra conversación. Eran 4 en total, una mujer y un hombre adultos, y 2 adolescentes, un joven y una chica. Pero eso no fue lo perturbador, sino el hecho de que eran literalmente igual a nosotros. Tenían incluso la misma ropa y nuestros mismos rostros. En el auto solo nos vimos los unos a los otros y en silencio, sin decir palabra alguna, continuamos con nuestro camino. Sin embargo, minutos después, vimos a lo lejos a aquel grupo de personas nuevamente, pero en esta ocasión se encontraban gravemente heridos, con sangre en todo el cuerpo y la ropa totalmente destruida. En esta ocasión no pudimos evitar soltar un sonido de sorpresa, mezclado con un notable susto por lo sangriento de aquella escena. Mi padre, sin hacer nada más que mirar al frente, siguió el camino, mientras nosotros solo atinábamos a rezar y pedir que aquello no fuera más que una ilusión por el cansancio del viaje. Pasó alrededor de media hora más, y cuando creímos que ya nada podría suceder, volvimos a observar a la distancia aquellas espeluznantes figuras. Pero en esta ocasión fue todavía peor, pues sus cuerpos estaban en descomposición, como si los hubieran desenterrado del cementerio. En esta ocasión el terror fue tanto que nuestros gritos llenaron el automóvil, mientras mi padre trataba de calmarnos, diciéndonos que no viéramos hacia atrás y que aquello solamente era la sugestión por el programa que habíamos escuchado antes. En ese momento la señal del radio regresó, mientras los locutores del programa anunciaban la despedida de este. Desde ese momento y por el resto del viaje no se habló más del tema y hasta el día de hoy nadie lo ha vuelto a tocar en nuestra casa. Ok, fue el último relatito de esta noche.
las realidades paralelas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Fueron realidades paralelas o fueron doppelgangers? Recuerden que también el doppelganger, pues se tiene como que el gemelo malvado, ¿no? Como de otra, bueno, en esta misma dimensión, ¿no? En este mismo plano, que se parece a ti y todo, pero es como tu doble, sí, pues malvado, por así decirlo. O sí habrá sido como que un fallo en la realidad. Y lo peor del asunto es que como que eso que ellos veían y esas personas que ellos veían que estaban idénticos a ellos, como que auguraban un mal futuro. Les auguraban un mal futuro en el viendo que, pues que estaban accidentados, ¿no? Y las veces que los vieron es como que iba a ser peor y peor y peor lo que a lo mejor les iba a pasar. Pues eso ha sido todo de mi parte, mis amigos. Recuerden, también nos vemos el miércolesito por este mismo canal, en estos live que estamos haciendo de 11:30 a 12:30 de la noche, pues escuchando algunos relatos de terror y pues también jugando, pues este mes va a ser Spider-Man de la Play 1 para que pues también estemos viendo que recordando esos ratitos de cuando teníamos nuestro PlayStation 1 y de que llegábamos de casa, o más bien a casa, llegábamos de la escuela y tratábamos de poner nuestro Play después de haber hecho nuestras tareas. Pues síganse la pasando bonito, nos vemos acá el miércoles para seguir jugando Spider-Man 1 mientras contamos ratos de terror, pero también mañana nos vemos en rolitas y relatos para estar escuchando las canciones que ustedes quieran, para estarlos complaciendo con sus complacencias, obviamente, y pues también para estar escuchando pues algunos relatos que les voy a estar dejando por lo menos 3 relatitos de terror el día de mañana. Nos estamos viendo, muchas gracias, saludos también a Dieguito García, saludos a toda la bandita, pues de allá de Chalquito, de Miraflores, de Tlalmanalco, de todos los que andan por allá. Saludos a Step White, saludos a Gemeli, a Yasbet Wall y también le mando un saludo caluroso a la Dama de Negro porque ayer fue Día de las Madres y pues también se le manda su saludote. Cuídense mucho, nos estamos viendo y que tengan dulces, dulces, pero dulces pesadillas.